Shalom, Masejet Shabbat, la página Haf Zain Amud Aleph. Estamos en la línea 12 en la segunda palabra. Seguimos con las drashot con respecto a bgadim en la Torah, con ropa en la Torah. Y dice la Gemara, Amar Abaye, Hay Tana de Bei Rabbi Ishmael, Mapik Meidach Tana de Bei Rabbi Ishmael. En la página anterior vimos en nombre de Tana de Bei Rabbi Ishmael una drashá que dijo que así como con respecto a la impurez de Negaim, está mencionando en la Torah claramente que la ropa que se vuelve impura es solamente Tzemer Upishtim, Af Kol, así también en el resto de lugares de que aparece impurez, solamente la ropa de Tzemer Upishtim se vuelve impura. Viene Abai y dice, tenemos otro dicho en nombre de Tana de Bei Rabbi Ishmael que dice diferente a aquel dicho que mencionamos. De Tani de Bei Rabbi Ishmael, Beged, en li ela Beged Tzemer Upishtim, con respecto a la impurez de Shratzim, aprendemos solamente Tzemer Upishtim como vimos, como está escrito en Negaim. Minain lerabot, de donde podemos aprender que también otras especies de ropa van a volverse impuras de Shratzim. Minain lerabot Tzemer Gmalim, lana de camellos, ve Tzemer Arnavim, de conejos, notza shel izim, también la lana de los izim, de las cabras, es llamada notza porque se arranca uno por una las plumas. Ve ashirin, ve ajalach, ve asrikin, son tres especies diferentes de seda, de donde aprendemos que toda esta especie de ropa también se vuelven impuras con la impurez de Shratzim y no solamente Tzemer Upishtim. Talmud Lomar o Beged, de la drashá que también mencionamos, como está escrito o Beged, también aprendemos otras especies de ropa que se vuelven impuras y en este caso de Shratzim. Y entonces resulta que este Tana de Bei Rabbi Ishmael no es como el Tana de Bei Ishmael que mencionamos en la página anterior. Eso dice Abai, Rove Amar, Ki leit leach Tana de Bei Rabbi Ishmael beshar bgadim shalosh al shalosh, shlosha al shlosha, itlei. Dice Rove, no hay machloket. Dice Rove, el Tana de Bei Rabbi Ishmael que mencionamos antes, él está hablando específicamente de una ropa pequeña que tiene solo shalosh al shalosh etzbaot, como explicamos en la página anterior, solo 3 dedos sobre 3 dedos. En ese caso, lo único que recibe impurez en Negaim y también en Shratzim es cuando es de Tzemer Upishtim. Pero una ropa más importante, la ropa que ya tiene el tamaño de Shloshat Fahim sobre Shloshat Fahim, en ese caso es que dice el Tana de Rabbi Ishmael en la hora que acabamos de mencionar, que sí recibe impurez de Shratzim en el resto de las especies de ropa. Y eso no es una contradicción a lo que dijo el Tana de Rabbi Ishmael anterior, que él está hablando de Shalosh al Shalosh, y ahora estamos hablando de Shlosha al Shlosha. Pregunta la Gemara, Ve'a Rove Ude Amar Shlosha al Shlosha beshar bgadim le Rabbi Shimon ben Elazar itlei le Tana de Bei Rabbi Ishmael leitlei. Nosotros dijimos en la página anterior que Rove dijo que el que opina que cuando una ropa tiene Shlosha al Shlosha sí recibe impurez de otras especies fuera de Negaim es Rabbi Shimon ben Elazar. Con respecto a Tana de Bei Rabbi Ishmael, dijo Rove que también en el tamaño de Shlosha sobre Shlosha tampoco reciben impurez el resto de las materiales de ropa, en las otras impureces de la Torah. Entonces, y ahora Rove se contradice a lo que él mismo dijo antes. Dice la Gemara, Adar Bei Rove Meai. Dice la Gemara, Rove se echó para atrás de lo que había dicho antes. Él antes había dicho que hay una diferencia entre Rabbi Shimon ben Elazar y Tana de Bei Rabbi Ishmael con respecto a ropa que tiene Shlosha al Shlosha. Ahora dice la Gemara, ahora Rove, después de ver esta braita en la cual vemos que también según Tana de Bei Rabbi Ishmael se aprende que otras especies de ropa reciben impurez de Shratzim, dijo Rove que entonces tenemos que explicar que el primer Tana de Bei Rabbi Ishmael habló de una ropa pequeña y el segundo de una ropa de Shlosha al Shlosha, y entonces resulta que lo que dijo Tana de Bei Rabbi Ishmael y Rabbi Shimon ben Elazar, que fue mencionado en la página anterior, es lo mismo. Eso explica la Gemara primera opción. Vei baitema, y si quieres decir otra respuesta, ha Rav Pope amara. Podemos decir que lo que fue mencionado en nombre de Rove, que según
Tana de Rabbi Ishmael, cuando la ropa tiene shlosha, el shlosha sí se vuelve impuro de shratzim, no lo dijo Rove, sino lo dijo Rav Pope. Y ahora la Gemara trae el dicho que fue dicho por Rav Pope. Y trae la Gemara y dice, Rav Pope amar, af kol le atuyei kilaim. Dice Rav Pope, ahora un dicho completamente diferente a lo que hemos dicho hasta ahora. Él dice, nosotros antes aprendimos que del Tana de Rabbi Ishmael, cuando dijo, así como está escrito con respecto a la impurez de Negaim, Tzemer, Upishtim, Afkol también en el resto de los lugares donde se ha mencionado Beged es solamente la ropa de Tzemer, Upishtim, y explicamos que se refiere a recibir impurez. Dice Rav Pope, no. Lo que quiso decir Tana de Rabbi Ishmael, Afkol no habló de impureces. Según Tana de Rabbi Ishmael, todas las especies de ropa se vuelven impuras, también en el tamaño pequeño de Shalosh al Shalosh, en el resto de las tumot. Solamente con respecto a Negaim es que la Torah dice que solamente una ropa de Tzemer Upishtim se vuelve impura. Entonces, ¿qué fue lo que Tana de Rabbi Ishmael dijo que de Negaim, que está escrito Tzemer Upishtim, aprendemos al resto de las cosas de la Torah? Que él dijo, Af kol Tzemer Upishtim, dice Rav Pope, eso se refirió solamente a Kilaim, es decir, solamente a la prohibición de Shatnez. Que aprendamos que con respecto a la prohibición de Shatnez, solamente cuando es Tzemer Upishtim. Pregunta la Gemara, Kilaim be'edi aktivi bei. Si tú quieres decir que el Tana de Rabbi Ishmael, que dijo que aprendemos de Tumat Negaim, que es la ropa que se vuelve algo, es solo Tzemer Upishtim, se refiere a Shatnez, a Kilaim, eso ya está escrito claramente en la Torah, que Kilaim es solamente en Tzemer Upishtim, que está escrito, Lo tilbash Shatnez, que es Kilaim, Tzemer Upishtim yachdav, y la Torah nos dice claramente que cuál es la prohibición de Shatnez cuando es Tzemer Upishtim. Entonces ya lo aprendimos. Entonces, ¿por qué decir que Afkol se refiere a Kilaim? Dice la Gemara, Sal kadaitach amina hani miliderch levisha, aval be'al'a kol trei mine asur. Dice la Gemara, porque tú hubieras pensado que aunque la Torah dijo claramente que Tzemer Upishtim es la prohibición de Shatnez, hubieras pensado que eso es cuando uno usa la ropa, cuando se la pone como ropa, cuando se la pone encima como ropa. Pero cuando uno solo se la pone encima, no usándolo como ropa, sino para cubrirse como una cobija, por ejemplo, entonces hubiéramos pensado que en ese caso toda especie de mezcla de dos cosas diferentes que se formó de eso la cobija, sería prohibido. Entonces teníamos que aprender de Afkol, de la Tumá de Negaim, que está escrito claramente Tzemer Upishtim, también con respecto a una ropa o como una cobija que uno quiere solo ponérsela encima, que también es prohibido solo cuando es hecha de Tzemer Upishtim. Dice la Gemara, Velav kal vachomeru. ¿Acaso no es un kal vachomer? Uma levisha de kamitania kulei gufei. Cuando uno se pone encima la ropa, todo el cuerpo se divierte de eso y de todos modos dices que es prohibido solamente Tzemer Upishtim. De kamitani kule gufe mikilaim, amarta Tzemer Upishtim in midi acharina no, pero el resto de las especies de ropa sí puedes usarlas aunque son mezclados de dos tipos diferentes. Lo kol sheken. Cuando tú solo te cubres con otra especie de mezcla de ropa, de telas, como una cobija, con más razón que va a ser prohibido solamente Tzemer Upishtim, y entonces no necesitamos aprender de Afkol que sea prohibido ponerse una cobija de tipos diferentes, que sea prohibido solamente Tzemer Upishtim, porque igual no hubiera aprendido prohibir nada más que Tzemer Upishtim. Ella concluye la Gemara de Rav Pope Bdutai, quiere decir no es verdad lo que dijimos en nombre de Rav Pope, que Rav Pope tuvo otra explicación para explicar a Tana de Rabbi Ishmael y decir que un Tana de Rabbi Ishmael aprendió de Af, de O a Beged con respecto a todas las ropas, que todas se vuelven impuras en todo el resto de las impurezas fuera de Negaim, y también cuando es pequeño, cuando tiene 3 sobre 3 etzbaot, y el otro Tana de Rabbi Ishmael cuando dijo Afkol se refirió solamente a Shatnez, eso no es verdad. Sigue la Gemara y dice,
una respuesta diferente de otra opinión para que no haya contradicción entre Tana de Be y Rabbi Ishmael. Y dice la Gemara, Rav Nachman bar Yitzchak amar af kol leatuyei tzitzit. Dice Rav Nachman bar Yitzchak, también como dijimos antes, hay un Tana de Be Rabbi Ishmael que aprende de la palabra o beged, que toda especie de ropa, cuando no se habla de la tumá de Negaim, sino de otras impurezas, también toda especie de ropa se vuelve impura. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Tana de Rabbi Ishmael? Que aprendemos de, como está escrito en Negaim, Tzemer Upishtim, aprendemos a otra cosa en la Torah que también se cumple solo en Tzemer Upishtim. Dice Rav Nachman bar Yitzchak, eso viene a hablar de la mitzvah de ponerse tzitzit en la ropa y viene a decirte que solamente en una ropa que es hecha de Tzemer Upishtim es que uno tiene la obligación de poner en ello los tzitziot. Pregunta la Gemara, tzitzit be'ed yaktiv, también tzitzit, como le preguntamos antes a Rafope, también el tzitzit está escrito claramente en la Torah, que se cumple la mitzvah solamente en ropa hecha de Tzemer Upishtim, como que está escrito, lo tilbash sha'atnez, Tzemer Upishtim, Uchtiv, enseguida está escrito en la Torah, Gdilim ta'aselecha, que es donde aprendemos a hacer la mitzvah de tzitzit, está escrito enseguida después de mencionar la prohibición de Shatnez, que es hecho de Tzemer Upishtim, y entonces aprendemos de eso, que cuando es que uno tiene la obligación de hacer tzitziot, de ponerse tzitzit en una ropa hecha de Tzemer Upishtim. Entonces ya está escrito claramente. Dice la Gemara, Salka daitach amina que de Rove. Dice la Gemara, tú hubieras podido pensar con respecto a la mitzvah de tzitzit que la halajá es como lo que dijo Rove, por eso la Torah tendría que enseñarte afkol, que se aprendió de Negaim, que también en tzitzit es solamente en ropa de Tzemer Upishtim. Y ahora te da la Gemara, ¿qué fue la opinión de Rove? Y dice la Gemara, de Rove Rami. Rove dice, hace una pregunta con respecto a dos psukim que aparentemente se contradicen. Ktiv akanaf min kanaf. Está escrito en la Torah también con respecto a la mitzvah de tzitzit, hakanaf, una vez extra. Entonces, es decir, se podría sin escribir la palabra hakanaf, y de todo modo la Torah la escribió. De eso aprendemos que si uno hace un hilo que tiene el mismo material de la ropa, del kanaf mismo, el corner de la ropa, que es el kanaf de la ropa, si uno usa un hilo que es del mismo material de la ropa, con eso cumple la mitzvah de tzitzit. Uchtiv, mientras que está escrito lo que mencionamos antes, Tzemer Upishtim yachdav, mientras que está escrito que se cumple la mitzvah de tzitzit solo con hilos de Tzemer Upishtim, cuando la ropa es hecha de Tzemer Upishtim. Keitzad, ¿cómo puede ser la contradicción? Explica Rove, Tzemer Upishtim potrin ben beminan ben shelo beminan, sharminin beminan potrin shelo beminan en potrin. Dice Rove, Tzemer Upishtim, cuando uno hace hilos de Tzemer o de Pishtim, de lana o de lino, esos hilos se puede cumplir con ellos la mitzvah de tzitzit, aún en ropa hecha de Tzemer Upishtim o en ropa hecha de otras especies de materiales. Mientras que si uno hace hilos de otros materiales, no se puede cumplir con ellos la mitzvah de tzitzit solamente en aquel ropa que es del mismo material de ese hilo. Y eso se aprende de la palabra hakanaf min kanaf. Esa es la drasha, y entonces así es como Rove piensa que es la mitzvah de tzitzit. Entonces dice, según Rav Nachman bar Yitzchak, Salka datach que de Rove kamash malan. Hubieras pensado que así es la mitzvah de tzitzit como dice Rove. Por eso vino Tana de Rabbi Ishmael y te dice que por un lado se ha escrito claramente en tzitzit, Tzemer Upishtim. Por otro lado, en Negaim está escrito la ropa Tzemer Upishtim, y de ahí aprendemos afkol para el resto de la Torah, y según Rav Nachman bar Yitzchak nos aprendemos de ahí para la mitzvah de tzitzit, que no aprendas como Rove aprendió de Akanaf. La Gemara no trae que entonces que sí se aprende de ahí, pero de todos modos no se aprende como Rove, sino la mitzvah de tzitzit se cumple solamente con ropa hecha de Tzemer o de Pishtim, y no se puede cumplir la mitzvah de tzitzit en otras especies de ropa, aun si se usan hilos del mismo material o hilos de Tzemer Upishtim. De todos modos, solo una ropa que es o de Tzemer o de Pishtim se puede cumplir en ella la mitzvah
de tzitzit. Y con eso terminamos Chavzain Amud Aleph. Muchas gracias, Beatzlacha.